sesión de lectura primera parte, donde les había enseñado los aspectos generales del texto. Muy bien. Cada vez que nosotros leamos un texto, tenemos que, en primer lugar, identificar el tema. Muy bien. El tema es un sujeto global. Va a ser una palabra o una frase nominal que se va a encontrar en cada oración. Y el tema lo vamos a encontrar a través de la pregunta de qué o de quién se habla en el texto. Muy bien. Este tema puede estar escrito en cada oración de forma explícita o de forma implícita o de forma referencial. Muy bien. Una vez que ya tenemos el tema, también tenemos que ver la idea principal, lo cual en este caso es el predicado discursivo. Muy bien. El predicado discursivo eh, o la idea principal tiene que ser una oración o una frase general, ¿ya? La idea principal, recuerda que no da detalles, ¿sí? Y si queremos identificar la idea principal, utilizas la pregunta ¿qué se dice mayormente del tema? ¿Ok? ¿Qué se dice mayormente del tema? Con la mayoría de la información, recuerda esto por favor, soy muy insistente con este dato, ¿ya? Pero es para que se te quede en la cabeza. Si se te hace muy complicado reconocer la idea principal, identifícalo por la cantidad informativa, es decir, lo que se esté diciendo mayormente del tema, eso viene a ser la idea principal, ¿muy bien? Ya luego te voy a enseñar otra forma para identificar la idea principal también en un texto, ¿sí? Entonces, esto básicamente les enseñé la semana pasada, ¿sí? En cuanto a las ideas secundarias que se desprenden de la idea principal, ¿por qué las ideas secundarias se desprenden de la idea principal? Porque estas ideas secundarias lo que hacen es especificar, explicar, detallar o amplificar, también ejemplificar a la idea principal. Muy bien. Entonces, si son ideas secundarias, estas reconócelas como ideas específicas. Muy bien. Si la idea principal es idea o son las ideas mayoritarias, las ideas secundarias, estas vienen a ser en menor proporción. ¿Ok? Míralo si quieres de esa forma. Mientras que la idea principal es general, la idea secundaria es específica. Muy bien. ¿Qué más? De las ideas secundarias van a también derivar las ideas puntuales. ¿Qué son las ideas puntuales? Vienen a ser las ideas terciarias, ¿ok? Que son datos más específicos que las ideas secundarias. ¿A qué me refiero con ideas puntuales? Por ejemplo, el nombre de una persona, personaje, el nombre de un siglo, de una fecha, ¿ok? El nombre de un clima, de una estación, etcétera. Entonces, son datos muchísimos más específicos. Por eso se les llama ideas puntuales a las ideas terciarias. Muy bien. Y acá tú puedes apreciar que dice 2.b1. Esto es porque también vamos a decir, la titulación o el título se desprende de quién? De la idea principal. ¿Ok? Así como la idea secundaria se desprende de la idea principal, el título también se deriva de la idea principal. Muy bien. El título va a ser una información muy similar a la idea principal. ¿Por qué? Porque lo que hace el título de un texto es resumir a la idea principal. ¿Me dejo entender? Si por ahí vemos preguntas sobre título, recuérdalo que inmediatamente esto tiene mucho que ver con la idea principal. Si tú ya respondiste, por ejemplo, la idea principal y más adelante ves una pregunta sobre título, ya, acudes a lo que hemos respondido como idea principal y este título tiene que ser una idea muy similar a lo que hemos marcado, ¿ok? Como idea principal, ¿sí? Entonces, tanto el título como la idea principal son ideas muy similares. ¿Qué más se desprende de la idea principal? Aparte de las ideas secundarias, del título, también lo que se desprende es el campo.
Anteriormente, chicos, se planteaba preguntas sobre el campo, ¿ya? Hoy en día ya no mucho. Hoy más se pregunta por la idea principal, por informaciones verdaderas, falsas y también por inferencias. Más se pregunta eso en los exámenes relacionados a comprensión de lectura. Pero, por si acaso, quiero que esto quede claro. Cuando se pregunte por el campo, no sé si por ahí se pueda plantear, ¿ya? El término campo viene a ser el nombre de la ciencia, el nombre del arte o del oficio al que pertenece la idea principal. Si mi idea principal, por ejemplo, está hablando sobre cristianismo, hinduismo, islamismo, entonces aquí ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el campo? La religión. Religión vendría a ser el nombre, ¿correcto? De esta ciencia, en este caso, a la que pertenece la idea principal, ¿no? Entonces, o vendría a ser no el nombre de la ciencia, sino el nombre del ámbito, ¿no? Al que está perteneciendo esta información, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes estudian al cristianismo, al hinduismo, ¿no? La religión. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Son religiones. O si la idea principal consiste, por ejemplo, en la conducta de los animales. Si la información mayoritaria data sobre la conducta de los animales, ¿cuál sería el ámbito? ¿Cómo se llama la ciencia que nos describe la conducta de los animales? El nombre sería etología. ¿Muy bien? O si vemos un texto que nos está hablando sobre las serpientes, ¿no? Sobre la anaconda, la boa, ¿correcto? Entonces, eh, ¿cuál sería su campo o su ámbito? En este caso, la ciencia se llama, eh, o este, la ciencia que estudia los ofidios, ofidiología, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el nombre de la ciencia. Entonces, de eso se trata el campo, ¿ya? Antes, como digo, se planteaba, en los últimos años, ya, más o menos desde la pandemia, se ha dejado de preguntar este aspecto, ¿ok? Pero por si por ahí se repite esta pregunta, ya sabemos qué cosa es el campo. Si no, yo les voy a recordar, ¿muy bien? Y bueno, por último, la tesis. La tesis, que viene a ser el punto de vista del autor del texto. ¿Muy bien? Entonces, esta tesis también se desprende de la idea principal, ¿sí? Pero, ojo, quiero indicar un detalle, ¿sí? La tesis se encuentra en los textos argumentativos, ¿ya? Y la tesis, cuando está o pertenece en este caso a un texto argumentativo, a la tesis puedes considerarla como idea principal. Repito, la tesis, que viene a ser el punto de vista del autor del texto, si ésta está perteneciendo a un texto argumentativo, considéralo simple y llanamente como idea principal, ¿ya? Entonces, en esos casos, ¿ya? Si el texto te pregunta cuál es el punto de vista del autor, cuál es su argumento, cuál es su tesis, su postura, su posición, recuerda que está solicitando prácticamente la idea principal. Muy bien, a través de la tesis. Entonces, estos detalles, ¿sí? Les había comentado la semana pasada. Ahora, lo que quiero complementar en esta segunda parte de la clase es lo siguiente, ¿sí? Quiero enseñarte los temas de la compatibilidad, la incompatibilidad y la indeterminación. O si quieres lo llamamos de forma adjetiva, ¿cierto? Lo compatible, lo incompatible y lo indeterminado. Mira, es algo muy sencillo, estimados. Por ejemplo, lo compatible. ¿Qué vendría a ser la información verdadera? Así como nos preguntan cuál es la información verdadera o falsa, ¿no? O se afirma a partir del texto, ahí nos piden datos verdaderos, ¿no? Y que consideremos incorrectas a las falsas. Entonces,
Cuando observemos los datos de compatibilidad, lo que te está pidiendo es la información verdadera. Muy bien. Esta información verdadera, estimados, puedes encontrarla de forma explícita, o sea, tal cual figura en el texto, o la podemos ver de forma implícita, ¿ok? Podemos, el dato implícito recuerda que está vinculado con la inferencia, ¿ya? Esto quiere decir lo siguiente, que si nos pide datos inferenciales, la inferencia recuerda que se determina como información verdadera, solo que está de forma escondida, ¿ya? Entonces, la compatibilidad se define como una información verdadera y que puede expresarse de forma explícita o de forma implícita. Si vamos a hallar una información verdadera implícita, es porque hemos tenido que aplicar inferencia, es decir, hemos tenido que extraer un mensaje oculto. Muy bien. Ustedes recuerdan la inferencia que realizamos sobre el texto 1 que nos hablaba de Sócrates, ¿sí? Nos decía que Sócrates, en su forma de pensar, siempre contraargumentaba, se oponía o confrontaba la forma de ser de los gobernantes de Atenas. Entonces, cada vez que Sócrates expresaba su filosofía, sus pensamientos, su punto de vista sobre la vida, sobre la moral, él chocaba contra los gobernantes de turno de Atenas. Entonces, a tal punto que Sócrates fue odiado por muchas personas de Atenas y finalmente juzgado y condenado a muerte. ¿Sí? Entonces, de estos datos que nos había narrado el texto 1, sacamos una inferencia. ¿Cuál fue la inferencia? Que la libertad de opinión puede arriesgar, en este caso, a los gobernantes de turno, ¿sí? Entonces, la libertad de opinión, ¿de dónde saqué eso? Pues lo interpretamos del acto que cometieron con Sócrates, ¿cierto? ¿Sí o no? Toda esta información que hemos marcado como inferencia fue una interpretación, fue una deducción, fue una inferencia. Se extrajo ese mensaje escondido del texto a partir de lo que nos ha mencionado el texto. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, esto es. Así que recuerda, si nos pregunta datos inferenciales, ¿qué te está pidiendo? Datos implícitos. Y estos datos implícitos sí se determinan como verdad. Muy bien, chicos. Ahora, pregunta o segunda parte. Si acá dice lo incompatible, pues tú puedes deducir fácilmente, ¿cierto? Una inferencia por contrasenso. Es decir, si lo compatible es la información verdadera, lo incompatible viene a ser la información falsa. Y aquí, chicos, les voy a enseñar dos tipos de informaciones falsas. ¿Ya? Toda la información falsa la puedes hallar por contradicción, porque es opuesta la idea a lo que el texto predica, o puedes encontrar la información falsa o incompatible por tergiversación. ¿Qué significa tergiversar o tergiversación? Es vamos a decir, iba a decir deformación, ya, pero como este es un tipo de tergiversación, mejor lo llamo así. La tergiversación es la alteración de la información. Es cuando se cambia la información del texto o se distorsiona la información del texto. Muy bien. Cuando se cambia una palabra por otra, el texto dice una cosa, pero la alternativa dice otra. ¿Ok? Entonces, la tergiversación, si viene a ser la alteración o el cambio de la información del texto, lo vamos a identificar por dos tipos: exagerando o deformando. Si hablamos de exageración, la exageración, que también es conocida como falacia de generalización, esto que he colocado entre paréntesis, falacia de generalización, lo hemos aprendido en lógica, ¿ok? ¿Qué es una falacia de generalización? Cuando tú
a partir de un dato particular, concluyes como un dato general o universal. Por ejemplo, si yo digo, María, no sé quién se llame María aquí, estoy simplemente mencionando el nombre al azar. María es una mujer muy impuntual. Si María es una mujer muy impuntual, allá puedo pensar como segunda premisa, María es mujer. Primera premisa, si María es una mujer impuntual. Premisa 2, María es mujer. Mi conclusión, que sea, todas las mujeres son impuntuales. ¿Por qué voy a concluir que todas las mujeres son impuntuales? Todas las mujeres son impuntuales si solamente María, yo estoy hablando de María, que es una mujer impuntual, o sea, porque hay un solo caso de mujer que es impuntual, voy a concluir universalmente, categóricamente o absolutamente que las mujeres son impuntuales. ¿Me dejo entender? Exageramos, ¿no? O es como también dicen las chicas, ¿no? Todos los hombres son unos mentirosos. ¿Y por qué dices todos los hombres son unos mentirosos? Ah, porque mi enamorado o mi novio me engañó. Ah, ya. O sea, porque tu enamorado te engañó, ya, y tu enamorado es hombre, entonces todos los hombres son mentirosos. ¿Me dejo entender? Se exagera, ¿sí o no? Entonces, a eso se llama falacia de generalización. Según la lógica, cuando tú, a partir de un dato particular, quieres concluir a algo universal o general, eso se llama falsedad. ¿Ok? Entonces, la exageración tiene exactamente que ver con eso. ¿Sí? La deformación, que es otro tipo de tergiversación, consiste cuando se agregan datos que no corresponden al texto o se quitan datos del texto. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú por ahí en la pregunta donde te dice marque la opción incompatible, ¿cierto? Y ves una alternativa en donde se menciona datos incompletos, o sea, notas que se han quitado datos del texto, por favor, desde ya, eso ya es una deformación. O una alternativa que se está agregando información y que esta información no corresponde al texto, no puede decir tampoco, o sea, que es una inferencia porque simplemente no se puede afirmar eso como verdad. Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Cuando se añadan datos o se quiten datos respecto al texto, ya es una deformación. Y este es un tipo de tergiversación. La tergiversación es un tipo de información falsa. Listo. Eso en cuanto a lo compatible e incompatible. Por último, lo indeterminado, fíjate lo que es. Es la información que no se puede definir ni como verdad ni como falsedad. A veces esto es un dolor de cabeza para el estudiante. O entenderlo a cabalidad les cuesta. ¿Pero por qué, profesor? Porque lo indeterminado, como es un dato que no se ve en el texto, lo confunden con la inferencia. La inferencia es un dato escondido, es un dato oculto. Entonces, no se ve en el texto de forma obviamente explícita. Lo indeterminado son datos iguales, no se ven en el texto, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la inferencia se determina como una información verdadera. Lo indeterminado no se puede determinar o definir como verdadero, ni tampoco como falso. ¿Me dejo entender? Los datos indeterminados, su mismo nombre lo dice, no se puede determinar, no se puede definir. O sea, no se puede corroborar de que sea verdad o que sea falsedad. ¿Sí? Entonces, eh, hay que tener cuidado, ¿sí? Con los datos indeterminados. No es que estos sean falsos, pero tampoco que sean verdaderos. ¿Me dejo entender?
No hay datos del texto que nos puedan ayudar a corroborar de que estos datos sí, pues, se determinen como verdad o falsedad. Entonces, a eso se le llama indeterminado, ¿sí? Así que, chicos, vamos a repetir aquí la información. ¿Qué cosa viene a ser lo compatible? El dato verdadero, que sí se corrobora como verdadero. ¿Qué es lo incompatible? El dato falso. Y lo indeterminado es lo que no se puede definir ni como verdad ni como falsedad. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Aplicar. ¿Ok? Vamos a aplicar estos conocimientos, ¿sí? Vamos a dar lectura al texto número 1, ¿sí? Bien. ¿Me escuchan? Hola, chicos, avísenme si se me escucha o hay interrupción, por favor. Sí, profesor, sí se logra escuchar. Ay, 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 chévere, chévere. Me había asustado. ¿Sabes por qué te estoy insistiendo con la pregunta? Porque el día jueves tuve un percance. No sé, fue algo muy extraño, de verdad, muy raro, ¿ya? Que se me cortó 2 veces la señal, o sea, se me iba perdiendo el audio, ¿no? Y yo iba hablando pensando que me escuchaban. Ni siquiera podía recibir los mensajes de mis estudiantes, ¿ok? Entonces, no quiero que me vuelva a pasar eso, ¿ya? Entonces, yo tuve que reiniciar y todo lo demás. Entonces, ya después de 2 intentos, ¿no? La clase volvió a su normalidad, ¿sí? La verdad que razones, no sé, ¿sí? Pero aquí tengo un poderoso Wi-Fi, por si acaso, bien cableado, ¿ya? Pero cualquier cosa, avísenme si es que no se me escucha, ¿ya? Al toque, interrúmpame, por favor, ¿sí? A ver, vamos al desarrollo de los textos. Dice el textito número 1. Un momento que voy a ampliar más, ya. Dice así: si una mujer tiene un hijo no deseado, no solo como producto de una violación, sino por las dificultades económicas que tendrá que pasar para criarlo, existe la posibilidad de que esa criatura tenga un futuro nefasto, sobre todo si el contexto en el que crece es hostil. Si se legaliza el aborto y por lo tanto las mujeres empiezan a tener solo hijos bienvenidos, se criarían solo a aquellos a quienes se les pueda garantizar una adecuada formación. Así, cuando grandes, las posibilidades de una generación de personas hechas y derechas serán mayores a la de delincuentes y criminales. Este es el argumento de los economistas Stephen Levitt y John Donohue, el primero coautor de Freakonomics. Es como un híbrido del término economía libre, ¿no? Algo así. Demuestran empíricamente que el crimen en Estados Unidos comenzó a reducirse 18 años después de que legalizara el aborto. De hecho, dicha legalización explica la reducción del 50% del crimen en ese país. La hipótesis fue confirmada en contextos tan diversos como Australia y Rumania. Llevemos la tesis al caso peruano. ¿Acaso el crecimiento de la inseguridad en los últimos años sea el reflejo de nacimientos indeseados entre finales de los 80 y principios de los 90, cuando el país atravesaba su crisis más generalizada? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de traer al mundo niños que van a crecer en situaciones caóticas? El debate local sobre la legalización del aborto es incompleto porque han dominado posiciones
principistas basadas en valores religiosos o derechos fundamentales, dejando a un lado las potenciales consecuencias sociales y la mira de largo plazo. Si usted marcha por la vida, fíjense ese detalle, ¿eh? Que está entre comillas. Si usted marcha por la vida, sepa que no todo tiene que ver con la satisfacción de sus creencias. Piense también en la sociedad o en el prójimo, como quiera llamarlo. Muy bien. A ver, chicos, antes de responder nuestras preguntas, no mires las preguntas todavía. Quiero plantearte previamente a la resolución dos preguntas. ¿De qué estamos hablando aquí, chicos? ¿Cuál es nuestro tema en el texto 1? ¿Podrías ayudarme, por favor? De lo que más están hablando es sobre el aborto, si se puede legalizar o no. Nuestro tema es el aborto. Correcto, estimado amigo. El aborto. Ese es nuestro tema. ¿De qué estamos hablando aquí? Del aborto. Ahora, si nos vamos hacia la idea principal, ¿cómo se halla la idea principal? ¿Qué se dice mayormente del tema? ¿Cierto? ¿Qué se dice mayormente del aborto? Pues ustedes pueden apreciar por la cantidad informativa que lo que mayormente se dice del aborto, ¿qué cosa es? La legalización. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Se está predicando sobre la legal, o sea, si es beneficioso o es perjudicial la legalización del aborto. ¿Me dejo entender? Eso se está predicando. Ahora, si quiero de repente eh, encerrar mejor un poco, encerrar mejor la idea principal, yo puedo apreciar ya que lo que se está diciendo mayormente sobre la legalización del aborto es algo, a ver, díganme ustedes si me estoy equivocando. ¿Se han dado cuenta que cuando se habla mayormente sobre la legalización del aborto es a favor? ¿Se han dado cuenta? Mira, a partir del segundo párrafo, desde aquí en adelante, más o menos hasta aquí, ¿ya? Con estas preguntas, incluso cuando nos dice el final, ¿no? Si usted marcha por la vida, sepa que no tiene que ver con la satisfacción de sus creencias. Piense también en la sociedad del prójimo. Pero ¿qué te está diciendo acá implícitamente, no? Por ejemplo, con la última oración, ¿qué te dice cuando se menciona? También, o piense también en la sociedad del prójimo. Te está diciendo de que la legalización del aborto, si se ha visto que en casos como Estados Unidos y Australia y Rumania, ¿no? Que en estos países se ha legalizado el aborto y ha beneficiado, ¿en qué sentido? En que, vamos a decir, el crimen, ¿ya? Los delitos iba a decir yo, pero el crimen, si se ha reducido, ¿ya? 18 años después de haber legalizado el aborto, quiere decir que el aborto, ¿sí? En este caso está siendo productiva, ¿sí? Está beneficiando a la sociedad, ¿sí? Y está beneficiando obviamente también a estas mujeres, ¿no? Que han tomado la decisión de abortar. Entonces, esto es lo que el texto nos está planteando. Quizás algunos estén en contra, no, profesor, que está mal. Bueno, ese es un tema aparte, ¿sí? Tampoco voy a dar ahorita mi punto de vista, pero respetemos lo que el texto nos está informando hasta aquí, ¿correcto? Acá se mencionan casos de 3 países, ¿no? Donde podemos asumir que la legalización del aborto ha beneficiado a la sociedad de los Estados Unidos, de Australia y Rumania, ¿cierto? Ahora, y aquí para que vayan observando, ¿no? Tampoco podemos caer en la exageración. Allá, o sea que porque en 3 países del mundo se ha, vamos a decir, se ha beneficiado a la sociedad, o sea, por haber legalizado en 3 países el aborto, ¿ya? Si se ha legalizado el aborto en 3 países del mundo, eso significa que en todo el mundo
se van a beneficiar las sociedades por la legalización del aborto? No, pues, ¿cierto? No es así. No va a ser así. Ahí estaríamos exagerando, ¿correcto? Entonces, entendiendo esta información, ¿ya? Sobre lo que más se dice en este texto es la legalización del aborto, creo yo, que ya podemos responder la pregunta número 1. Mira lo que dice acá. En la pregunta 1 dice el tema central. Y voy a resaltar esta frase, ¿por qué razón? Cuando te pregunten o te coloquen la frase tema central, cuidado, no lo confundas con tema. Aquí lo que te está pidiendo es la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Idea principal. Entonces, chicos, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, nuestro tema es el aborto, pero la idea principal es los beneficios de la legalización del aborto. ¿Cuál es la alternativa que encierra esta idea? Hola. Ah, de repente me lo han respondido por chat. A ver. No, tampoco. ¿Está difícil, chicos? No creo. A ver, si lo que mayormente se ha hablado aquí es sobre la legalización del aborto, a ver, ¿dónde dice? ¿El aborto en el mundo? No. ¿Una teoría económica sobre el aborto? No. Levitt y Donoghue, economistas defensores del aborto. Ya. Pregunta. Cuando nos ha hablado sobre Levitt, Stephen Levitt y John Donoghue, ¿ya? Esto ha sido mencionado aquí, en esta parte nada más. ¿Correcto? ¿Sí? En esta parte. Lo cual ha sido utilizado como argumento, ¿ok? Para de alguna manera demostrar que la legalización del aborto es beneficiosa, ¿sí? Pero es solamente una parte. No es lo que la mayoría de información nos da. Entonces, ¿qué dice la D? Defensa del aborto en base a una teoría sociológica. Ajá. ¿Se han dado cuenta, chicos, que por aquí hay una tesis también, ¿cierto? Dice, llevemos la tesis al caso peruano. ¿Acaso el crecimiento de la inseguridad en los últimos años sea el reflejo de nacimientos indeseados entre finales de los 80 y principios de los 90, cuando el país atravesaba una crisis más generalizada? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de traer al mundo niños que van a crecer en situaciones caóticas? Entonces, aquí el autor empieza a hablar. ¿Yo cómo sé que el autor está hablando? Por esta palabra. Cuando hay una redacción en primera persona y número plural, inmediatamente tú tienes que entenderlo como tesis. ¿Ok? Llevemos ya. Y esto, ya, que se menciona hasta el final, ya, prácticamente estaría abarcando lo que el autor piensa. ¿Sí? Dime tú, si tú miras esta información, ¿ya? Esto vendría a ser la tesis, ¿ya? Lo que está al final. Y lo que tenemos aquí, toda tesis lleva su argumento, ¿correcto? En otras palabras, segundo y tercer párrafo estarían hablando sobre qué, sobre qué postura, sobre la legalización del aborto, ¿cierto? Que sí es favorable legalizar el aborto. ¿Se va entendiendo? Así que lo que yo estoy viendo aquí
es que hay una defensa del aborto en base a qué? A una teoría sociológica. ¿Y cuál fue esa teoría sociológica? Lo que mencionó Stephen Levitt y John Donoghue. Entonces, ahí yo estoy abarcando la mayoría de la información. Y mi respuesta es dedo. A ver, pregunta. ¿Tienes duda? David Cabrera, Andrea Michelle. La respuesta es dedo, no es la E. ¿Por qué no es la E, profe? Los hijos indeseados y la tasa de criminalidad. Espérense un ratito. ¿Ya? ¿Sobre qué estamos hablando en primer lugar? ¿Cuál es nuestro tema? El aborto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El aborto. Ahora, en la pregunta 1 lo que te pide es la idea principal. Entonces, la idea principal, ¿qué cosa es? Lo que se dice mayormente del tema. En tu idea principal o en tu tema central, sí o sí tienes que mencionar el tema. Entonces, ¿dónde está mi tema? Acá, aborto. ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde está aborto en la E? No está. ¿Me dejo entender? No te ha mencionado el tema. Por eso les repito, chicos, aquí, ¿sí? Con mucho cariño. Ya no se vayan a sentir mal, no se me achicopalen. ¿Qué cosa es la idea principal? Es lo que se dice mayormente del tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No elijan alternativas donde el tema no ha sido mencionado, porque la idea principal sí o sí coge el tema. ¿Ya, chicos? Entonces, por esa razón no es la E, sino la letra D. ¿Se entendió, a ver, estimado amigo David Cabrera? ¿Sí? ¿Se entendió? Andrea Michelle también se entendió, ¿sí? Con mucho cariño hago la aclaración, no es un fin de que se sientan mal, por favor, ¿ya? ¿Me dejé entender, chicos? David Cabrera, el hombre del beso de mirada, ¿se entendió? Profesor, ¿y por qué no podría ser el aborto en el mundo? El aborto en el mundo, allá. ¿Por qué Sí, razón? sí, Uno, porque date cuenta, el tema es sobre el aborto, ¿cierto? Ya. Pero como la pregunta alude a la idea principal, ¿ya? La idea principal que viene a ser lo que se dice mayormente del tema. Y acá no me ha hablado sobre el aborto a nivel mundial, ¿ok? Aquí lo que más me ha hablado ha sido sobre la legalización del aborto, o vamos a llamarlo mejor así, los beneficios de la legalización del aborto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Según, desde que leemos aquí, dice, si se legaliza el aborto, se criarían solo a aquellos a quienes se les puede garantizar una adecuada formación. ¿Te das cuenta? Mira lo que está diciendo. ¿Eh? Aquí con esta oración nosotros podemos inferir o entender que están a favor de la legalización del aborto. Si se legaliza el aborto en una sociedad, entonces las consecuencias van a ser favorables, porque cuando se legaliza el aborto, eso quiere decir que solamente las mujeres van a poder procrear hijos deseados y estos hijos deseados van a ser criados en buenos ambientes y al final serán generaciones de personas hechas y derechas. Y esa tasa de delincuentes y criminales se va a ir reduciendo, como se argumenta aquí, ¿no? Según Stephen Levitt y John Donoghue, donde se dieron, por ejemplo, esos casos donde haber legalizado el aborto se benefició a la sociedad. ¿Dónde ha pasado? En Estados Unidos, en Australia y en Rumania. ¿Me dejo entender? Si se mencionan lugares del mundo, solamente son 3. No te está hablando sobre todo el mundo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, si yo elijo la alternativa A, el aborto en el mundo,
estoy exagerando. Yo estoy hablando aquí sobre los beneficios de la legalización del aborto, ¿sí? Con lo que se ha mencionado. ¿Me dejé entender, estimado amigo Edwin? Sí, profesor. Muy bien, chévere. A ver, ¿qué me dice Andrea Michel? La A suena a un título. Ah, ya, suena a un título. Pero, como les enseñé, aquí les enseñé lo siguiente. No me van a dejarles mentira. Aquí, en esta diapositiva. ¿Qué cosa es el título? Les dije, nombre del texto. Y el título también reconócelo como resumen de la idea principal. ¿Me dejé entender? Resumen de la idea principal. Entonces, si mi idea principal es, ¿ya? La legalización del aborto o los beneficios de la legalización del aborto, entonces, ¿yo qué marqué como respuesta aquí? Defensa del aborto. ¿Por qué defiendo el aborto? Porque si ésta se legaliza, ¿no? Entonces va a beneficiar a la sociedad. ¿Me dejo entender? Prácticamente esta idea principal es implícita. ¿Bien? O sea, no dice así tal cual el texto, pero yo puedo sobreentender de que si están a favor de la legalización del aborto, es porque están defendiendo el aborto. ¿En base a qué? A esta teoría sociológica que nos plantearon Stephen Levitt y John Donoghue. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que basarnos en la idea principal para el título. ¿Ok? Si acá en la D dice defensa del aborto en base a una teoría sociológica, ¿cuál sería mi título en este caso? La legalización o los beneficios de la legalización del aborto. Eso sería en este caso mi título. ¿Ok? O lo favorable de la legalización del aborto. También. ¿Sí? Ahora, mira, algo similar. La pregunta número 2 que dice, la idea principal del texto es, si tú ya tienes tu respuesta aquí en la letra D, en la 1, este es tu tema central, tu idea principal, entonces ya puedes responder la 2. A ver, ¿cuál sería tu respuesta en la número 2? ¿Ya está? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ya lo viste? Uy. Dewey, André Michel, a ver, avísenme chicos, ¿cuál es la respuesta de la número 2? Es similar a lo que hemos contestado en la número 1.
La E, profesor. A ver, También pensé en la misma, profesor, en la E. Aunque la D ok, también está echando ojo. exacto. Por eso, observen bien. ¿Dedo o enano? Fíjense bien. Recuerden este dato, ¿ya? A ver, les voy a enseñar un ratito esto. Recuerden este dato. No caigan en la tergiversación, o sea, en la exageración y o deformación. No caigan en eso. Así que por eso, lean con cuidado. Tomémonos el tiempo necesario. Vamos. ¿Dedo o enano? Tiene que ver con la idea principal, con lo que se dice mayormente del tema. Mayormente, 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 mayormente. Acuérdate de eso. La D. Ya, ¿por qué han elegido la D? ¿Por qué es mejor opción D? Dedo, ¿por qué? Porque está hablando de los beneficios. Si se legaliza el aborto, tendrá sus beneficios. Por eso, Van a Ok. haber más bebés deseados que no deseados. ¿Ah? Ajá. ¿Se han dado cuenta incluso que en la D abarca lo que mayormente se dice en el texto? Cuando observamos la E, en la E dice la defensa del aborto. Hasta ahí estamos perfectos. Dice, se contrapone rotundamente con las ideas religiosas. Cuando ya dice, se contrapone rotundamente con las ideas religiosas, ¿ya? Esto, ¿ya? Ojo, este dato ya no es lo que está abarcando la mayoría de la información. Acá solamente está abarcando una parte de la información. Mira lo que dice acá. Si usted marcha por la vida, sepa que no todo tiene que ver con la satisfacción de sus creencias. Y acá también. El debate, acá lo voy a señalar, porque cuando habla de creencias está hablando de las religiones. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Date cuenta por cantidad informativa. El debate local sobre la legalización del aborto es incompleto porque han dominado posiciones principistas basadas en valores religiosos o derechos fundamentales. Bien es cierto, lo menciona. La E es verdadera, pero no se basa con la mayoría de la información. ¿Me dejo entender? No se basa con la mayoría de la información. Entonces, yo lo que quiero que aprecies de una idea principal es lo que se dice mayormente, ¿ok? Y lo que mayormente se dice está en la letra D. ¿Ok, chicos? Lo que dice la E es lo que se dice en una parte nada más. Es minoría de información. Mientras que la D es mayoría de información. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, hasta aquí se han dado cuenta de que lo que se está planteando mayormente es sobre lo favorable de la legalización del aborto. Entonces, mira, la pregunta 3 es en alusión a la frase marcha por la vida, ¿cierto? Dice, si consideramos que Marcha por la Vida es una agrupación que rechaza el aborto, se infiere, se sobreentiende, se extrae como mensaje oculto que la expresión subrayada tiene en el texto un sentido, a ver, vocabulario. ¿Qué cosa es versátil? Cambiante. Eso es versátil, cambiante. Lo voy a colocar por si acaso aquí. Sinónimo de cambiante. Uy, me salió con mayúscula. Ya, qué miércoles. Beligerante. Vamos a decir que esto alude a la guerra. ¿Ok? A la pelea.
a la lucha. Impune, sin castigo. Negligente, descuidado. Irónico, tú ya sabes que es un tipo de burla, ¿cierto? Una burla fina y disimulada, ¿ya? ¿Y en qué consiste en este caso? La ironía, en decir lo contrario a lo que piensas y sientes. ¿Cuál sería la respuesta? En el texto se menciona marcha por la vida, ¿no? ¿Tú te has dado cuenta que está entre comillas? Si usted marcha por la vida, ¿qué pasa cuando tú expresas algo entre comillas? Eso se llama, Está resaltando esa palabra, por así decirlo. ya, ok, resalta algo, pero lo que está resaltando es la palabra en sí o es lo contrario a esa palabra o frase. Pues lo que tienen que pensar, chicos, ¿ya? Aquí quiero que identifiquen la intención. Las comillas en algunas ocasiones se utiliza como símbolo de ironía. Es como que tú estuvieras expresándote de, no sé, a ver, de tu ex, ¿cierto? En donde dices que, donde tú, sabiendo que él era una persona muy celosa contigo, ¿ya? Tú digas, uy, no, mi ex ha sido una persona muy segura de sí misma, ¿no? Pero haces ese símbolo con tus dedos, ¿correcto? De comillas. ¿Por qué razón? Porque referimos un sentido contrario a lo que expresamos. Cuando se escribe la ironía también va acompañada de las comillas. Entonces, en este caso, cuando aquí el texto menciona marcha por la vida, en realidad se está refiriendo a un sentido irónico. ¿Ok? Entonces, es decir, para el autor en este caso del texto, cuando dice, si usted marcha por la vida, o sea, hablando a los que están en contra, ¿cierto?, del aborto, el autor les ataca, ¿no? Oye, si tú marchas por la vida, entonces no protestes en contra de la legalización del aborto, porque la legalización del aborto beneficia a la sociedad. ¿Me dejo entender? Es como que el autor le está diciendo, ¿no? Si tú marchas por la vida, acepta la legalización del aborto, ¿ya? No me vengas a que tú marchas por la vida cuando en realidad te puedes oponer a algo que es beneficioso para la sociedad. ¿Y cuál es lo beneficioso para la sociedad? La legalización del aborto. Entonces, ¿se entendió que en esta frase marcha por la vida hay ironía? ¿Se entendió o no se entendió? Hola, ¿estás ahí? ¿Se entendió? ¿Correcto? Sí, pues. Ok, listo. Bacán. Chévere, pajita pulenta. A ver, chicos. Vamos a ver cómo tú resuelves el texto 2. ¿Ya? A ver, un ratito voy a apagar mi micrófono que a veces el ruido externo fastidia. Ya. A ver, lee el texto 2 y por favor, primero identifica el tema. Y una vez que ya tienes el tema, observas a lo que se dice mayormente del tema. Trabájalo así, ¿ok? A ver, todos el texto número 2. Una vez que lo leas, responde las preguntas 4, 5 y 6, ¿ok? Y escribe tus respuestas en el chat, ¿ya? Resuelvan texto número 2. Te doy unos minutos.
¿Listo, chicos? ¿Ya lo tienen? A ver, por favor, me confirman si es que ya está listo. Vayan proponiendo sus respuestas en el chat, si es que ya lo tienen. Adareli, Paul, Alfredo. Chicos, si es que quizá les estoy complicando mucho, ¿ya? Avísenme para cambiar mi forma de explicación, ¿ya? Quizá hacerlo de una manera más sencilla o de una forma diferente, pero para que tú lo puedas entender, ¿sí? A ver, Roxana, Jesús Iván, por favor, Joseph, avísenme, ¿sí? Con toda confianza. Bien, doy unos minutitos más. Digiten sus claves, por favor, de la número 5, 6 y 7, creo. Perdón, 4, 5 y 6. Bien, creo que tiempo más que suficiente. No sé por qué no recibo sus mensajes. A ver, dice el texto número 2, dentro del punto de vista objetivo y de acuerdo a los criterios elegidos por el investigador, existen dos enfoques de pobreza. El enfoque de pobreza relativa parte de la idea de que el bienestar de una persona, familia o grupo de ellas no depende de su nivel absoluto de consumo o ingreso, sino del que se disfruta en relación a otros miembros de la sociedad. De esta manera se define la situación de pobreza como una de insatisfacción de las necesidades básicas en relación al nivel medio de satisfacción de toda la sociedad. Por ello, si bien en un momento del tiempo se cuenta con observaciones comparables, los cambios en el nivel medio de satisfacción introducen problemas para la estricta comparabilidad de los indicadores agregados en dos momentos diferentes del tiempo. El enfoque de pobreza absoluta considera más bien que el bienestar de una persona o familia depende de su nivel absoluto de consumo o ingreso en relación a unos estándares mínimos que corresponden, que corresponden a lo que la sociedad considera como condiciones de vida decentes, compatibles con la dignidad humana, las cuales implican la satisfacción a un grado suficiente de sus necesidades esenciales. Así, se clasifica como pobres a quienes no satisfacen estos estándares mínimos de consumo o ingreso, es decir, a las personas o familias cuyas condiciones de vida no son compatibles con lo que la sociedad acepta como adecuado. Bien, chicos, ¿de qué estamos hablando en el texto número 2 sobre la pobreza? ¿Correcto? ¿Sí? Nuestro tema es la pobreza. ¿Qué se está hablando
mayormente sobre la pobreza. Bueno, bajo el punto de vista objetivo de los investigadores, ¿sí? Existen dos enfoques de pobreza, ¿no? El enfoque de pobreza relativa y el de pobreza absoluta, ¿correcto? Entonces, yo puedo apreciar que lo que mayormente se predica son sobre los dos enfoques de pobreza, ¿cierto? Tanto relativa como absoluta. Pregunta. ¿Cuál marcarías tú en la número 4? ¿Cuál marcarías tú? La B. ¿La letra? La B. Beso, ¿correcto? La B. Muy bien. Chévere. Muy bien, muy bien. 4, beso. La número 5. ¿También la B? Desde el punto de vista objetivo, la pobreza es, ante todo, absoluta. No, No, profe, la C. la C, claro. Sí. Los enfoques de pobreza, el relativo y el absoluto. Esto es lo que se dice mayormente, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Muy bien? Y la número 6 te pide una idea incompatible. ¿Te acuerdas que es una idea incompatible? Aquí está en la diapositiva. La idea incompatible es una idea o información falsa, ¿correcto? Muy bien, entonces regresamos a la pregunta. Una idea incompatible o una idea falsa, no sé por qué acá se ha repetido. Sí, siendo una idea incompatible o una idea falsa con lo planteado. A ver, vamos a recordar lo que el texto nos ha mencionado, ¿sí? Cuando nos ha predicado sobre la pobreza relativa. ¿Qué cosa es la pobreza relativa? ¿Qué entendiste tú con la pobreza relativa? ¿O en qué se diferencia la pobreza relativa con la pobreza absoluta? Pues yo aprecio lo siguiente, lo voy a resaltar, ¿ya? Cuando me habla de la pobreza relativa, te dice que esta parte de la idea de que el bienestar de una persona, ¿ok? De una persona, familia o grupo, no depende, dice aquí, ¿ya? El bienestar de una persona no depende de su nivel absoluto de consumo o ingreso, ¿correcto? Sino del que se disfruta en relación a otros miembros de la sociedad. Ahora, para entenderlo mejor, aquí dice, de esta manera se define la situación de pobreza, o sea, estamos hablando de la pobreza relativa. ¿Cómo se define la situación de pobreza? Como una insatisfacción de las necesidades básicas en relación al nivel medio de satisfacción de toda la sociedad. Aquí está el enfoque de la pobreza relativa. Y te lo explico. Profe, ya que me confunde cuando ponen palabras por doquier y no se entiende, profe. Ya, mira. Lo que te quiere decir es que cuando tú eres pobre o tú estás bien, ¿ya? O estás mal, pero ¿de qué depende si estás bien o estás mal? Aquí te aclara de que el bienestar de una persona no depende de tu nivel de consumo o de ingresos. O sea, no depende de cuántos ingresos económicos tengas o cuántas posesiones tengas. No. La pobreza es cuando tú tienes insatisfacción. A ver, profe, ¿a qué se está refiriendo? ¿Insatisfacción de qué? De necesidades básicas en relación a qué? Al nivel medio de satisfacción de toda la sociedad. Quiere decir que en este caso, la pobreza relativa, ¿ya? No eres pobre porque no tengas dinero. ¿Me dejo entender?
tú puedes ser una persona que no tiene el dinero suficiente. Ok, eres pobre, ok, pero eso no va a definir tu situación. Tu situación va a ser la insatisfacción, ¿ok? Es decir, que tú no puedas llenarte o satisfacerte de cosas incluso aún espirituales, ¿ok? Por ejemplo, un rico, ¿ya? Tiene absolutamente todo lo que quiere, pero ustedes sabían que existe la pobreza de alma, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, entendiendo aquí que el bienestar de una persona no depende del nivel absoluto de ingreso, sino más bien la pobreza absoluta, perdón, la pobreza relativa está relacionada con la insatisfacción, ya, a eso se refiere la pobreza relativa, que no te satisfagas con las cosas materiales, ¿me dejo entender? Sino que necesitas más bien de cosas espirituales. ¿Muy bien? Ahora, en cuanto al enfoque de pobreza absoluta, aquí te dice lo contrario. El enfoque de la pobreza absoluta considera más bien que el bienestar de una persona, que dice sobre el bienestar de una persona o familia, ¿de qué depende? Aquí sí depende de su nivel de consumo o ingreso. ¿Ok? Este sí. Lo voy a subrayar todo. ¿Ya? Este sí. Entonces, la respuesta en la número 6 está en la letra C. El enfoque de la, ¿qué dice? Pobreza relativa parte de que el bienestar de una familia depende de su nivel absoluto de ingreso. No. En el texto no dice que depende, sino más bien lo que dice acá, ¿qué fue? El enfoque de la pobreza relativa parte de la idea de que el bienestar de una persona, familia o grupo no depende de su nivel de consumo o ingreso. ¿Ok? Ahí lo menciono. Entonces la respuesta en la 6, letra C. Esto es una falsedad por contradicción. ¿Tú te acuerdas de qué cosa es la falsedad? Lo incompatible. Es la información falsa. Y la falsedad se puede expresar de dos formas. Por contradicción o por tergiversación. En este caso es una falsedad por contradicción. ¿Correcto hasta aquí, chicos? Ya está. A ver. Vamos al texto número 3. ¿Ya? Dice, como resultado de una serie de experiencias, la tradición es heterogénea y contradictoria en sus componentes. Para reducirla a un conjunto único es preciso contentarse con su esencia, renunciando a sus diversas cristalizaciones. No hay que identificar a la tradición con los tradicionalistas. El tradicionalismo es, en verdad, el mayor enemigo de la tradición, porque se obstina interesadamente en definirla como un conjunto de reliquias inertes y símbolos extintos. Quiere compendiarla en una receta escueta, vamos a decir breve y única, o simple y única. Los verdaderos revolucionarios no proceden nunca como si la historia empezara con ellos. Saben que representan fuerzas históricas, cuya realidad no les permite complacerse con la ultraísta ilusión verbal de inaugurar todas las cosas. Marx extrajo del estudio complejo de la economía burguesa sus principios de política socialista. Toda la experiencia industrial y financiera del capitalismo
está en su doctrina anticapitalista. A ver, chicos, vamos a observar con cuidado. ¿De qué estamos hablando en el texto 3? ¿Te diste cuenta de lo que estamos hablando? Como resultado de una serie de experiencias, ¿qué dice acá? La tradición es... ¡Pum! Ahí está tu tema, ¿correcto? ¿De qué te habla? De la tradición. Luego dice, para reducirla, este es un pronombre enclítico, ¿cierto? Segunda oración, dice la. Para reducir, ¿a qué vas a reducir? A la tradición. Tradición. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, en la tercera oración, ¿qué dice? No hay que identificar la tradición, bla, bla, bla. Luego dice, el tradicionalismo es... Chicos, el tema es el sujeto global, ¿sí o no? ¿Ok? Y así sucesivamente. Se va mencionando entonces la tradición de forma explícita, ¿ya? Y también implícita. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Entonces, estas ideas que van al final ya manifiestan de forma implícita a la tradición, ¿correcto? Ya. Así que, como ya tengo el tema, que es la tradición, ahora, ¿qué me dice mayormente sobre la tradición? ¿Ok? ¿Qué cosa es la tradición? A ver, mira, primera oración que te describe. La tradición es heterogénea, o sea, es diferente y contradictoria en sus componentes. ¿Qué me está diciendo aquí? Lo que son las características de la tradición. Luego dice, para reducirla a un conjunto único, dice, es preciso, es necesario contentarse con su esencia, renunciando a sus, ¿qué dice? Diversas cristalizaciones. O sea, la tradición tiene diversificación, tiene diversidad, tiene variedades. ¿Ok? Entonces, cuando dice, renunciando a sus diversas cristalizaciones, una vez más te describe qué cosa es una tradición, ¿correcto? Y que si uno quiere reducirla a un conjunto único, ¿qué cosa se tiene que hacer? Renunciar a sus diversas cristalizaciones o características. Luego que dice, no hay que identificar la tradición con los tradicionalistas. El tradicionalismo es en verdad el mayor enemigo de la tradición. Mira. Ya, entonces, ¿se han dado cuenta que aquí lo que se describe son las características de la tradición? ¿Sí? Entonces, mira lo que va preguntando aquí, ¿sí? La pregunta 7 dice, toda doctrina socialista, a ver, toda doctrina socialista postularía, ¿ya? Mira, ¿de dónde se saca doctrina socialista? De acá, de este segundo parrafito. Cuando dice, los verdaderos revolucionarios no proceden nunca como si la historia empezara con ellos. Saben que representan fuerzas históricas cuya realidad no les permite complacerse con la ultraísta ilusión verbal de inaugurar todas las cosas. Marx, acá está, extrajo del estudio complejo de la economía burguesa, ¿qué cosa extrajo? Sus principios de política socialista. Marx es un socialista, ¿ok? Entonces, ¿de dónde extrajo su estudio, en este caso, sus principios de política socialista? De la economía burguesa. Entonces, toda la experiencia industrial y financiera del capitalismo está en su doctrina anticapitalista. ¿Bien? Por lo tanto, la respuesta de las 7, toda doctrina socialista postularía que, como hemos hablado de lo que es la tradición, al carácter vital y progresista de la tradición.
Muy bien. Y acá, que hace rato hemos hablado de la historia, ¿no? Decir que la historia comienza con nuestra generación reflejaría, ¿qué cosa? Un desmerecimiento de la tradición. ¿Y esto de dónde saca, profesor? La historia comienza con nuestra generación. Mira, esto lo puedo sacar de acá. Para reducirla a un conjunto único es preciso contentarse con su esencia, renunciando a sus diversas cristalizaciones. De este dato, más este dato que señalo aquí, dice, los verdaderos revolucionarios no proceden nunca, como si la historia empezara con ellos. ¿Ok? Ya está. Bien, chicos. Aquí entonces te voy reflejando datos para que puedas corroborar tus respuestas tanto en la 7 como en la 8. Bien. A ver, vamos al siguiente texto. Número 4. La historia de la ética, desde sus primeras concreciones hasta nuestros días, nos muestra una lucha constante entre dos géneros de sistema dogmático. Los unos, teológicos y religiosos, ponían sus principios en dogmas revelados y han cumplido eficazmente, en ciertas épocas, una positiva función social. Los otros, filosófico e independiente, partían de dogmas racionales y nunca alcanzaron la difusión necesaria para influir sobre las creencias colectivas. A ver, a ver, a ver. ¿Sobre qué estamos hablando aquí, chicos? A ver, fíjate bien. ¿Sobre qué estamos hablando? Sobre la historia de la religión, ¿no? Sobre dos. A ver, ¿la Más historia seguro de de la religión, religión ¿no? o de la ética? De la ética. La ética, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de la historia de la ética, ¿ok? La historia de la ética, desde sus, hace referencia a la historia de la ética, desde sus primeras concreciones hasta nuestros días, nos muestra, ¿quién nos muestra? La historia de la ética. Nos muestra una lucha constante entre dos géneros de sistema dogmático. Entonces, en esta historia de la ética se muestra, dice, una lucha. ¿Y quiénes están luchando? ¿Quiénes han luchado durante este tiempo? Los, vamos a decir, los unos, que se refieren a los teológicos y religiosos, que ponían sus principios en dogmas revelados y han cumplido, dice, eficazmente en ciertas épocas una positiva función social. Es decir, han influenciado, ¿ok? Positivamente, atinadamente, asertivamente en la sociedad. Mientras que dice, los otros, ¿no? El otro lado, en la historia de la ética a través de la filosofía e independencia, ¿no? Filosófico independiente. Partían de dogmas racionales y dice, y nunca alcanzaron la difusión. ¿Qué cosa es difusión? Vamos a decir la reproducción, la influencia masiva necesaria para influir sobre las creencias colectivas. ¿Qué pasó acá? Entonces, en esta temática, primero agarro la historia de la ética, ¿sí? Me pide acá un título apropiado. El título es como si estuviera solicitándote la idea principal. ¿De qué se está hablando aquí, estimados chicos? Mayormente, esa es la pregunta. La idea principal es, ¿qué se dice mayormente de la historia de la ética? Ha hablado sobre lucha, ¿cierto? La historia de la ética desde sus primeras concreciones hasta nuestros días nos muestra, ¿qué dice? Nos muestra una lucha constante entre dos géneros de sistema dogmático. Entonces, si nos está predicando esa lucha, ¿ya? ¿Entre quiénes fue esa lucha? Y mira, te sigue describiendo, ¿eh? Teológicos, religiosos
filósofo e independiente. ¿Se va entendiendo? Entonces, si la idea principal consiste en predicar sobre la lucha que había entre teólogos y filósofos, yo creo que puedo responder la letra dedo. La historia de la ética, 2 puntos. ¿De qué me ha hablado mayormente? Pugnas dogmáticas. Profesor, ¿qué significa pugnas? Luchas, combates, riñas, peleas. ¿Bien? Ahí está tu respuesta. Y la pregunta número 11. Según el texto es discordante señalar. Oh, si ven la palabra discordante, ¿qué significa? Al toque, chicos, ustedes lo van a relacionar con la idea incompatible. ¿Ok? Incompatible. Ya sabes qué es lo incompatible, ¿cierto? Lo incompatible, ay, lo incompatible es la información falsa. A ver, chicos, ¿cuál sería tu respuesta? Dato falso. Tal vez van a necesitar ahí una ayuda con el vocabulario. Yo les ayudo, ¿ya? ¿Sabes cuál es el dato falso? La E. La letra E. Tú dirás, ¿qué? ¿Por qué, profesor? Mira, cuando dice el género filosófico, o sea, los que se oponían a lo teológico y religioso, el género filosófico de la ética, ¿qué dice? Prescinde de un sistema dogmático. Ya. En cuanto a prescindir, ¿qué significa evitar? ¿No? Acá, ¿qué dice? Los otros, dice, filosófico independiente, partían de, ¿qué dice? De dogmas racionales. O sea, los filósofos se basaban en dogmas, en enseñanzas racionales. Si ellos partían de dogmas racionales, ¿cómo voy a decir que el género filosófico de la ética evita, prescinde? Voy a colocar aquí entre paréntesis para que se entienda mejor. Evita de un sistema dogmático. No, ellos no evitaban, al contrario, partían o se basaban de un sistema dogmático. ¿Y cuál era ese sistema dogmático? La razón. ¿Se entendió? El racionalismo. Y ahí está tu respuesta. Muy bien, chicos. A ver. Un último texto, ¿ya? Y el resto lo dejo como tareita. ¿Está bien o no? ¿Sí? A ver. Texto número 5. Resuelve el texto número 5. 3 preguntitas nomás. Vamos. Texto número 5. Y con esto terminamos, ¿ya? A ver, resuélvelo tú.
Muy bien. A ver. Vamos a dar las respuestas del texto número 5. ¿Sí? A ver, chicos. El tema del texto número 5 es la inducción. Estamos hablando sobre la inducción. ¿Ok? Entonces, aquí el tema dice, o la pregunta dice, pregunta 12, el texto gira en torno a la idea. Uy, profe, aquí me está preguntando sobre el tema o la idea principal. Como está diciendo el texto gira en torno a la idea, esta frasecita, girar en torno a la idea, se está refiriendo nada más y nada menos a la idea principal. ¿Ok? Que esto quede claro, por favor. La idea principal. Entonces, ¿qué se está diciendo mayormente sobre la inducción? A ver, observemos. ¿Qué se dice? La primera oración dice, el maestro William Whewell advierte que familiarmente se habla de inducción como un proceso por el que obtenemos una proposición general a partir de un número de casos particulares y que parece que se imagina frecuentemente a la proposición general resulta de una yuxtaposición de casos, todo lo más de unirlos y extenderlos meramente. Pero aquí viene una idea más importante. Pero si consideramos el proceso más de cerca, percibiremos que esta es una exposición inadecuada del tema. Ya, entonces, hasta aquí, lo que yo puedo resaltar como idea principal es la explicación o la justificación de la inducción. Muy bien. En cuanto a la pregunta 13, en el texto la palabra fondos remite o se refiere a qué? Entendimiento. Como estamos hablando de inducción, la inducción es un tipo de inferencia, ¿muy bien? Que se basa en la probabilidad. Entendimiento. Y la 14 es compatible, es una información verdadera. Es compatible sostener que el autor esté preocupado en destacar una nueva información sobre la inducción. Avión. ¿Ok? Bien, chicos. Eso sería todo ya por hoy. A ver, le paso las claves de los textos 6, 7 y 8. ¿Ya? A ver, tomen nota, por favor. David, si puedes anotar, por favor, en el chat, te agradecería. ¿Ya? A ver, las claves desde la pregunta 15. A ver, 15, beso. 16, casa. 17, avión. 18, enano. 19, enano. 20, avión. 21, dedo. 22, casa. 23, beso. Y 24, dedo. Repito, 15, beso. 16, casa. 17, avión. 18, enano. 19, enano. 20, avión. 21, dedo. 22, casa. 23, beso. Y 24, dedo. Listo. Espero que lo hayas podido colocar en el chat. Chévere, David. Muchas gracias. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¿Ok? Un abrazo para todos. Gracias, profesor. Cuídese.